Amigo, muy buenas noches, mi nombre es Huber Siccha y ya estamos en la segunda edición de su programa StarTix del día 18 de noviembre del 2019. Bien, como habíamos anunciado, pues tenemos la presencia del señor Aarón Sabá, quien es gerente general de la firma Ingúbil Nelson y Asociados de Perú, una empresa consultora con más de 15 años relacionado a programas de capacitación y consultoría en temas de cultura digital, innovación, liderazgo, negociación, manejo de conflictos y con presencia en países como Argentina, Chile, México, Colombia y por supuesto en el Perú. Bueno, Aarón es en realidad consultor internacional en temas de negociación, innovación, liderazgo, con un magíster en estudios organizacionales por la Universidad de San Andrés en Argentina, sociólogo y antropólogo, ¿correcto?, por la Universidad de Jerusalén en Israel, además profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico. Ari, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Un honor, Hugo, gracias por invitarme. Ari, mira, hemos tenido ya la oportunidad de conversar en algún momento acerca de cultura digital, skills digitales, de alguna forma temas blandos también que nos compete a nosotros, los que de alguna forma venimos haciendo diferentes iniciativas para transformación digital. Pero tú nos traes un tema muy particular, que son las competencias o los skills interpersonales para una cultura digital. Correcto. Entonces quisiera partirlo para que un poco la audiencia lo pueda entender. ¿Qué es una competencia interpersonal y qué es cultura digital? Y de ahí lo unimos. Perfecto. Comienzo por la segunda, ¿qué es una cultura digital o cómo la entiendo, cómo la entendemos en la consultora? Una cultura, nosotros la entendemos como un conjunto de respuestas colectivas ante desafíos que se presentan en la sociedad o en la realidad. Entonces yo justo previamente conversábamos y decía, ¿qué pasa en el Perú, por ejemplo, cuando una persona tiene algún desafío financiero, económico y la comunidad en el entorno quiere ayudar a esta persona? Hay una serie de respuestas que están como preprogramadas y que tienen sus formatos, y una que a mí me da mucho la atención es la costumbre de la apoyada, por ejemplo, ¿no? Entonces, la apoyada. ¿Cómo así? A ver, coméntanos. Lo que entiendo yo que es la apoyada es que se hace un tipo de bingo o algún tipo de recolecta con comida. Exacto. Con la finalidad de ayudar a una persona financieramente. Entonces es una costumbre que es una respuesta, digamos, colectiva ante un desafío que se presenta en la sociedad, cosa que no se aborda necesariamente en cualquier otra cultura. Entonces estamos hablando de respuestas colectivas ante desafíos particulares. Uh-huh. Si lo llevamos al ámbito de las organizaciones, por ejemplo, uno se podría preguntar, ok, tenemos una amenaza de mercado, viene la competencia, entonces en una organización que tiene una cultura, por ejemplo, más tradicional, la respuesta probablemente colectiva que tendría es armar un proyecto en cascada, en donde cada área va desarrollando su parte y pasándole y relegando a la siguiente área, ¿no? Entonces, ese sería el tipo de respuesta que tiene. Y una cultura más ágil en la organización probablemente encararía el mismo reto con otro tipo de respuesta, por ejemplo, proponiendo algún tipo de desarrollo en equipo, en donde no tienes a las áreas divididas en silos, sino que tienes a las personas, a todos parados en un mismo equipo, en un equipo multifuncional para tener una mirada. Entonces, la respuesta que tienes en una cultura tradicional o en una cultura ágil es distinta. Entonces, cultura primero, ¿no? Respuestas colectivas ante desafíos. Y eso dependerá, sociales. Perdón, Ari, de las personas, de las generaciones, dependerá porque, bueno, has puesto un ejemplo bien claro, de repente ahí lo que se me acerca más a la mente es los bancos con la fintech, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otros, ¿no? Como son estas empresas como la uberización, en fin, ¿no? Claro. Despegar, empresa argentina, Nubank, en fin. Sí. Dependerá mucho de las generaciones, porque las generaciones más jóvenes... Yo creo que hay un tema generacional, o sea, existe aquí digamos, mi marco de referencia sería, digamos, el cambio de paradigmas kuhniano, ¿no? Entonces, hay un paradigma, digamos, organizacional que se sostiene hasta que, como bien mencionaba Silvia en la entrevista previa, existe algún elemento que genera alguna anomalía, o sea, y el paradigma que estaba funcionando deja de funcionar de manera
eficiente o efectiva, o incluso pasa a ser obsoleto. Entonces tienen necesidad de cambiar de paradigma, ¿no? Entonces es posible que generacionalmente se sostenga un paradigma durante un tiempo hasta que surja algún tipo de anomalía. Okay. Lo curioso, y regresando al tema de la cultura digital, si pensamos, por ejemplo, cuando cayó el meteorito hace millones de años en la Tierra, fue un cambio radical, muy rápido, en el que se enfrió la Tierra en poco tiempo y los dinosaurios perecieron, pero había unos animalitos chiquititos, peludos, ¿no?, mamíferos, que lograron adaptarse rápidamente al cambio y son lo que al día de hoy... cumple el propósito de o te adaptas o mueres. O te adaptas o mueres. Es tal cual como está sucediendo. Completo. Regresando al tema, sí, claro. Ari, entonces, ¿qué es una competencia interpersonal? Una competencia interpersonal, entonces estamos hablando de una cultura en la que comentamos que las respuestas colectivas ante desafíos, esas respuestas finalmente se manifiestan de manera conductual. Entonces podríamos entender una competencia, un skill, como un conjunto de conductas orientadas a resolver algún tipo particular de desafío. Por ejemplo, la forma en que te comunicas requiere una serie de conductas que te va a permitir hacerlo comunicarte de manera más o menos efectiva, ¿no? Entonces lo que decimos es que en una cultura digital, ¿y a qué nos referimos con digital? O sea, para nosotros digital engloba, cuando digo nosotros en nuestra consultora hemos tenido esta mirada, digamos, una cultura digital engloba una serie de megatendencias que no son solamente lo que pasa en la móvil o en el app, sino que incluyen tendencias como de robótica, biogenética, Big Data, Internet de las Cosas, o sea, engloba toda una serie de tendencias que nos impulsan a toda velocidad y que están y que nos impulsan no solo a toda velocidad, sino a un mundo un poco incierto. Entonces, la propuesta es que si la velocidad, el ritmo del cambio se ha modificado y estamos ingresando a un mundo incierto, no podemos reaccionar, no podemos tener la misma cultura, las mismas respuestas que teníamos cuando la situación era más. Era distinta. Entonces, lo que decimos es que también el tipo de skills, de conjunto de conductas, tiene que ser coherente con esta cultura que es útil en un entorno digital. Ahora, Ari, tú que eres sociólogo, eres antropólogo, definitivamente has estudiado un poco las culturas de otros países, ya has vivido en otros países, es más, tú no eres peruano, ¿no? Entonces, ¿cómo tú notas en el mundo estos skills estos skills que deben estar trabajados a través de la cultura digital o de una cultura digital? ¿Dónde están mejor desarrollados en el mundo? ¿Y cómo nos encontramos nosotros acá en el Perú, ya que ya estás acá hace algún tiempo viviendo? ¿Cómo lo ves tú todo esto, por favor? Bueno, pero primero muy interesante el tema de tener la condición de extranjero, ¿no? Que muchas veces ser extranjero te permite... Además sociólogo y antropólogo. Y además soy antropólogo. Ya no me considero tan extranjero porque llevo 9 años en Perú y he formado familia acá, así que... pero sin embargo en el mundo yo creo que hay distintos manifestaciones digamos, de agilidad y de innovación en distintas partes del mundo y en distintas industrias. No necesariamente solamente en la industria o en la cultura digital o en Silicon Valley, digamos. Por decirte, una de las industrias que impactan mucho sobre las formas y sobre los skills interpersonales es la industria manufacturera japonesa, o sea, con todo el mindset de ser lean, digamos, como se dice, livianos, digamos, en la forma de funcionar y de trabajar, por ejemplo, con tableros visuales, etcétera. Eso nace en un mundo en el que se busca eficiencia y se busca ser muy, muy rápidos y ágiles en la forma de incorporar nueva tecnología, como es Japón, por ejemplo, ¿no? Tienes otras industrias, otros países en donde no hay mucho recurso natural y hay una necesidad, por ejemplo, de desarrollar una cultura de gestión de conocimiento, como Singapur, como Israel, ¿no? Entonces, son países, y nuevamente, volviendo a referirme a la entrevista previa y al tema de la necesidad como la madre de la invención y también como la madre del tipo de skills que vas desarrollando en distintas culturas, ¿no? Además, interesante, ¿no? Porque Singapur es el segundo, después de Estados Unidos, en lo que es el índice de competitividad digital, salió segundo puesto de los 63 países evaluados. Sí. Israel
tiene su propio Silicon Valley, ¿no? Que de ahí nace Waze. Entonces, en realidad, estás mencionando pues dos países que, bueno, son del Oriente en todo caso, claro, pero de repente nosotros como occidentales no lo estamos viendo, no lo sabemos, qué es lo que están haciendo. Además, Singapur es un país tan pequeño que es tamaño de un distrito por acá, sí, y tiene tanta habilidad digital sobre todo, ¿no? Entonces, qué interesante lo que me comentas. ¿Y cómo está el Perú? ¿Cómo crees que está el Perú? Bueno, el Perú tiene todas las condiciones para ser un país muy digital. Tiene, por lo menos, tiene todas las condiciones humanas. Tiene diversidad, tiene gente muy inteligente, tiene empresas que están ávidas por implementar este tipo de herramientas. Ahora, yo creo que a nivel macro, algo que es distinto, es más común en Latinoamérica, y es la falta de institucionalidad y de continuidad en gobierno, por ejemplo. Uh-huh. De tres cosas diría yo: hay falta de institucionalidad fuerte, hay falta de digamos, capacidad institucional, hay falta de sostenibilidad y de continuidad de cualquier plan de gobierno, y de hecho hay poca continuidad en el gobierno. Yo creo que los países que están en el top son países que tienen instituciones muy robustas, muy fuertes, y que tienen cierta planificación en el largo plazo. Singapur ha tenido un gobierno durante 10, 15, hasta 20 años. Estamos hablando del Estado como tal, ¿no? O sea, la participación del Estado. La participación del Estado como tal, ¿no? Claro, generando condiciones, digamos, como para que se fomente y brote. Claro, en algún momento, inclusive en Chile, en Argentina, formaba parte de su plan estratégico del Estado las tecnologías, la información, igual que en Colombia. Entonces, digamos que eso es lo que le falta, de alguna forma, de tu perspectiva, a Perú, ¿no? Desde mi perspectiva, sí. Ok. Hay un estudio muy interesante, Ari, acerca del World Economic Forum, acerca de los 4 factores que analiza la cultura digital, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos tiene que ver con la comunicación, la gestión del cambio, que ya lo explicó un poco Silvia, en realidad nos faltó tiempo, la visibilidad de las acciones, en realidad las fases, sí, y la gestión de las personas y los resultados, estos equipos multidisciplinarios. ¿Cuáles consideras tú dentro de esas 4 fases que define el World Economic Forum de real importancia, dentro de tu experiencia, por favor? A ver, o sea, yo creo que son 4 elementos que son difíciles de desengranar. Tienen que estar engranados, pero si me pones contra la pared y me dices de uno de esos 4, ¿cuál creo yo? ¿En dónde he visto yo, cuando he estado en ciertas organizaciones y he visto ciertos procesos, en dónde está la que marca la diferencia? Creo que es en la visibilidad. En la visibilidad. Claro, o sea, siempre y cuando estén existentes todos los otros factores, cuando ya se ponen a prueba, digamos, los equipos comienzan a trabajar de forma ágil, a tratar de proponer ideas, y ellos mismos se van topando con las dificultades, etcétera, y van presentando sus proyectos, y la gente pasa por las oficinas y mira los post-its y dice yo también quiero. O sea, cuando existe esa visibilidad es cuando se empieza a encender, digamos, la mecha del cambio, ¿no? Claro, y aparte de eso, digamos que eso se fasea. O sea, cada fase es un objetivo distinto, claro, que posiblemente pueda variar en el tiempo, dependiendo, pues, hablábamos con Silvia, dependiendo un poco del contexto, dependiendo, o sea, puede haber un cambio de directorio, puede haber un cambio de gerente general, y eso va a derivar por otro lado, ¿no? Entonces, claro, aparte que estamos hablando de organizaciones que no han nacido nativas digitales, sino están con un legacy bastante amplio, ¿no? Hay otro estudio referente al que hace Centrum, referente al estudio de competitividad digital de este año. Bueno, ahí el Perú no está muy favorecido, pues salimos de entre los 63 países, salimos en el puesto 61, y en realidad los que están después de nosotros son Venezuela y ¿cuál es el otro? Y Mongolia. Entonces no estamos, sorprendente. No estamos tan favorecidos. Los factores que analizan son preparación para el futuro, conocimientos y tecnología, y digamos que en el que mejor estamos es en tecnología, y de repente en el que nos falta o tenemos mayor oportunidad es en el de conocimientos, y conocimiento forma parte de las competencias. Claro. Ari, ¿cómo consideras tú, qué tipos de conocimientos son los que tú consideras, al menos cuando tú estás trabajando con diferentes organizaciones o trabajando, enseñando, cuáles son esas competencias que crees tú que estarían faltando dentro del Perú, ¿no? Ok.
Yo creo que por un lado tienes algunos skills más, podríamos decir técnicos o hard skills, como por ejemplo la capacidad de análisis de data. O sea, algo que a mí que resuena mucho ahorita en el mercado es que, digamos, para poder ser, digamos, realmente digitales es importante tomar decisiones basadas en data, poder hacer uso de la data que tienes. Y una de las carreras, digamos, que se está buscando mucho y en la cual hay mucha escasez en este momento es de científicos de data, ¿no? Data scientists, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay algunos hard skills como esa, por ejemplo, o sea, el data science, que podría fomentarse más, por ejemplo, como carrera en universidades, etcétera, ¿no? Por el otro lado, tienes algunos global skills, y ahí estamos hablando más de cultura y probablemente de habilidades blandas, como por ejemplo la capacidad de trabajar colaborativamente y no en silos. Esto digamos, el trabajo en silos o el trabajo por áreas es algo bastante común y es uno de los factores que yo veo que más dificultad presentan a cualquier tipo de cambio de transformación digital, ¿no? Uh-huh. Y un poco ya regresando a la consultora, claro, a Google, ¿cuáles han sido esos proyectos que han relacionado mucho a estos skills interpersonales, que han tenido que desarrollarlos? Uh-huh. Y por otro lado, ¿cuál es hasta dónde han podido llegar en cuanto a lo que es la cultura digital, uh-huh, trabajando como cultura propiamente de la organización, uh-huh, que hayas podido observarlo dentro de la experiencia que has manejado con la consultora? Uh-huh. Ari, por favor, no sé si podrías comentarnos de repente igual, ¿no? Claro. ¿Cuáles han sido esos problemas? ¿Qué recomendaciones tú darías? Uh-huh. ¿Cuáles han sido tus conclusiones de todo ello, ¿no? A ver, por favor, claro, Ari. Hace unos meses escuché una excelente metáfora con respecto a una transformación, ¿no? O sea, muchas veces hay como un núcleo y normalmente es el área de TI la que impulsa la transformación digital, y la metáfora que escuché es que no puedes enfriar una olla caliente con un hielo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones digamos, el acercamiento que han tenido algunas empresas con nosotros, y hemos trabajado con varias empresas grandes que están muy metidas en el tema de la transformación digital. Trabajamos en algún momento con el BBVA, con Entel, o sea, hemos trabajado con empresas que están realmente metidas, es generar, digamos, en el entorno y en la organización, justamente una cultura para que, digamos, la organización en general esté más preparada para incorporar estos cambios, ¿no? Y eso implica desde alfabetizarse con respecto al digital, que tú hables con una persona y le hables de design thinking, de Scrum, de un sprint, de Big Data, y son palabras al final de cuentas, ¿no? Que estén alfabetizados y que tengan conocimiento básico por lo menos de algunas de las metodologías, ¿no? Claro. Con eso, ¿tú creerías que puede ir fomentándose más lo que es la cultura digital? Totalmente. Ok. Bueno, ¿y nos podrías comentar algún caso de éxito que ustedes han tenido finalmente, Ari? Sí. Bueno, con una empresa de uno de los ejemplos que para mí es más ilustrativo en una empresa en el rubro financiero. Digamos, comenzaron teniendo... Hay empresas que empiezan de manera distinta con la transformación digital. Esta empresa decidió poner un laboratorio. Al momento cuando nos llamaron o sea, la verdad es que estamos teniendo dificultad de que la gente participe, que nos traiga ideas que podamos desarrollar como laboratorio. Entonces, esto que te comentaba antes, queremos que la organización se entere, se empape. Hicimos un programa para desarrollar skills y utilizar metodologías. Pasado el año, nos volvieron a llamar y nos dicen, ok, ahora, Ari, ya no sabemos qué hacer. Tenemos tanta gente que está viniendo a darnos ideas que nuestro reto ahorita es cómo escalamos, porque tenemos tanto proyecto. Entonces, para mí lo interesante de esto es que lo que he visto en varias empresas, y este es un buen ejemplo, es que muchas veces se empieza por algo que puede ser un laboratorio, puede ser una metodología más amplia, y con la visibilidad que nombrábamos antes y efectuar los proyectos, la misma organización se va dando cuenta de sus limitaciones y sus necesidades, y va creciendo de manera ágil también, ¿no? Claro que sí. Bueno, en realidad también es un tema bastante amplio, Ari, bastante rico en contenido como para poder seguir conversando. Y bueno, en realidad también nos queda siempre corto el tiempo. Tengo que ampliar, creo, más el tiempo.
del programa, pero por favor, Ari, solo un punto. Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú alcanzarías para desarrollar estas competencias y desarrollar cultura digital dentro de una organización? Sobre todo de repente en las medianas empresas, ¿no? Porque las grandes van a tener siempre palanca financiera como para poder aplicarlo, pero en una mediana o en una pequeña, ¿qué recomendarías ahí? Yo lo que recomendaría es tener curiosidad. Ser curiosos, porque casi todo está al alcance de la mano el día de hoy. O sea, si tú tienes curiosidad, vas a encontrar material sobre innovación, sobre design thinking, sobre design sprint, sobre lean startup, sobre lo que tú quieras lo vas a encontrar, y teniendo curiosidad también lo vas a poner a prueba, y todo el mindset, digamos, o toda la ideología de este tipo de metodologías es justamente experimentar y aprender. Entonces mi principal recomendación sería esa. Ok, bueno, Ari, tienes las cámaras, por favor, para que nos indiques también cómo te encuentran, cómo encuentran la consultora, por favor, adelante. Bueno, la consultora se llama Inguville, Nelson y Asociados Perú, o INA Perú, y nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn o en Internet, y será un gusto conversar con ustedes sobre sus transformaciones digitales. Ok, muy bien, Ari, te agradecemos la presencia en el programa y ya será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ha sido el señor Ari Sabá, gerente general de Inguville, Nelson y Asociados Perú, quien nos estaba hablando acerca de las competencias interpersonales para una cultura digital. En realidad, un tema bastante amplio también, bastante rico en contenido, y bueno, también nos ha estado dando algunos tips, algunas recomendaciones referente a cómo queremos alfabetizar digitalmente, ¿no? Y qué criterios hay que tener, ¿no? La curiosidad es un punto muy importante, ¿no? Y creo que por curiosidad es que vamos avanzando en realidad como empresa, como país también. Bueno, estamos en un nuevo set en realidad, un poco la proyección también de la organización pues nos ha ayudado a estar más cómodos, y eso lo agradecemos también. Y bueno, en realidad el día de hoy pues ha sido netamente habilidades blandas. Espero que les haya interesado, eso sí, estoy seguro en realidad, porque para algo nos han estado escribiendo constantemente. Y bueno, conmigo será hasta el próximo lunes. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Hubert Sich, hasta luego.